Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanos, amigos, familia. Gusto de saludarles en estos momentos. Estoy agradecido con Dios por su misericordia que es conmigo, y espero que también con usted sea las bendiciones de Dios. Dios cada día nos da sus bendiciones. Dice que cada día son nuevas sus misericordias de Dios para con nosotros. Y Dios nos ama, porque la palabra de Dios dice que Dios es amor. Dios es amor. Nos ama a nosotros. Muchas veces nosotros pues alejados de Dios, sin tener ese encuentro con Jesús, sin tenerlo en el corazón, sin aceptarlo, anda uno lejos de Dios. Muchas veces ni siquiera uno piensa en Dios. Pero Dios nos ama a todos, porque somos creación de Dios. Y yo lo que quiero compartir en estos momentos con cada uno de ustedes, la palabra de Dios que es la verdad. Yo creo que a usted y a mí nos interesa escuchar de la palabra de Dios, porque nosotros somos creación de Dios, y como creación de Dios nosotros necesitamos de Dios. A cada día, a cada momento, a cada instante necesitamos de Dios. Estamos conscientes todos de que necesitamos de Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que nos hizo nosotros a su imagen y a su semejanza. De ese necesitamos, porque somos hechura de Él, de Dios, somos hechura de Dios. Dios nos hizo. Y quiero compartir un poco de la palabra de Dios, y pues vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos de su guianza. Amén. Vamos a leer ahí en Génesis 1:1, la palabra de Dios vamos a leer. Dice Génesis 1:1: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, todo lo que Dios hizo. Todo lo que vemos fue hecho por Dios y para nosotros, para su creación especial que somos nosotros. Porque todo lo demás, todo lo que vemos, Dios lo hizo con su palabra nada más. Ahí decía Dios, hágase, ahí en el en el capítulo 1, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí está lo que Dios hizo. O sea que todo lo que fue hecho por Él, por su palabra. Pero cuando hizo al hombre, lo hizo con sus manos. Dice que luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así llamado, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tierra. Y la mañana el día segundo dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así.
O sea que Dios nomás decía la palabra y era hecho. Eran hechos las cosas. Pero cuando hizo el hombre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, el ser humano, es especial porque fue hecho por las manos de Dios. Somos especial para Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios nos hizo con un propósito, para alabar y glorificar su santo nombre. Para eso Dios nos hizo. Nada más que como Dios nos dio libre albedrío, que podemos nosotros decidir lo que queramos hacer. Muchos se nos hace más fácil caminar en los placeres de este mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ese camino es ancho. El camino del mundo, el camino de los vicios, de los placeres, es ancho. El camino de Dios es angosto. Y muchos no nos gusta caminar en el camino angosto, porque no podemos ir para allá y para acá. Es camino angosto. Pero el ancho, usted puede ir para allá y para acá. Puede ir para allá y para acá en el ancho. Pero Dios, a pesar de que somos creación de Dios, Dios no nos quiso tener sujetos a Él a la fuerza. Dios pudo haberlo hecho. Como somos creación de Dios, como Dios nos hizo, Él nos podía hacer que automáticamente le adoráramos, le glorificáramos. Pero no, Dios nos dio libre albedrío para que nosotros decidamos qué es lo que queremos hacer. Seguir lo de Dios, porque nomás hay dos caminos, el angosto y el ancho. El ancho es el que lleva a la perdición y el angosto es el que lleva a la salvación con Cristo Jesús. Nomás dos caminos hay. No podemos estar en medio, un pie en el angosto y un pie en el ancho. Los dos en el ancho o los dos en el angosto. En los dos no se puede. Porque dice la palabra de Dios que al tibio Dios lo vomita. No es de su agrado a Dios. Dios lo vomita al tibio. Por eso, seamos calientes o seamos fríos. Caliente es el que está buscando de Dios, esforzándose. No es que sea perfecto, no es que seamos perfectos, pero esforzándonos cada día para agradar a Dios. Ahí la palabra de Dios dice, vamos a leer en el Salmo 24:1. Salmo 24:1, la palabra de Dios dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que hay fue hecho por Dios. Por eso dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo le pertenece a Dios. Nada más que sabemos que el enemigo, que es el diablo, que se rebeló contra Dios y que ya no tiene salvación. Él ya no tiene salvación. Usted y yo sí. Podemos alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Pero el diablo ya no tiene salvación. Está luchando el diablo para llevarse a los más que pueda con él. Y sabe que le queda muy poco tiempo. Por eso vemos que la maldad cómo se ha multiplicado. Porque estamos en los últimos tiempos. En que Jesús va a venir por su iglesia y nos va a llevar con él al lugar que ha preparado para nosotros. Dice que para que donde Él está, nosotros también estemos con Él. Ha preparado un lugar para los que vamos a ser salvos. Y usted puede estar en ese propósito de Dios, de obtener la salvación. Si usted quiere obtener la salvación, solamente a través de Jesucristo, aceptarlo en su corazón y cada día esforzarse por hacer su voluntad. Usted acepta a Jesús y cada día lucha
por su salvación, para mantenerse de agrado ante los ojos de Dios, usted es salvo. Y eso porque lo dice la palabra de Dios. Garantizado que si usted cada día se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, con Cristo en su corazón, usted obtendrá la vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El que hizo todo, el Todopoderoso. El Todopoderoso es lo que dice. Ese es el que lo hizo a usted y me hizo a mí. Nosotros que somos creación de Él. Él es el que dice eso. La palabra de Dios. Ahí en Marcos 16:15. Marcos 16:15. Vamos a estar leyendo Marcos 16:15, la palabra de Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí es un mandato, una orden que está dando el Señor. Y les dijo: id. El dador de la vida, el que nos hizo, dice, da esta orden. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Los que hemos llegado al conocimiento de la palabra de Dios nos dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Pues es que Dios sabía todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Dios sabía la tecnología, cómo iba a estar en estos tiempos. Y por eso mismo nos está hablando así a nosotros. Dice: id por todo el mundo. Para uno, humanamente, era imposible ir por todo el mundo a predicar. Físicamente, personalmente, imposible. Pero a través de los medios que hay, de la tecnología tan avanzada, que Dios ya lo sabía, porque Él dijo que en los últimos días la ciencia iba a multiplicarse, la maldad iba a multiplicarse, que lo estamos viendo. La ciencia y la tecnología, como nos están diciendo que el Señor ya viene. Viene por nosotros, por los que hemos creído en Él. Es la palabra de Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Es una orden que se nos ha dado a los que hemos creído. Predicar el evangelio. ¿Quién está dando esa orden? Dios. Dios es el que está dando esa orden. Pero en veces, ¿por qué no se obedece? Por falta de fe. No tenemos fe para hablar la palabra de Dios. No tenemos fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios nos ayude cada día para en aquel día que el Señor venga, pues nos vayamos con Él. Que nos vayamos con Él, con el Señor. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es la orden que se nos ha dado. En veces uno también no lo hace porque pues ¿qué van a decir? O no, pues se van a enojar. ¿Cuántas cosas piensa uno que puedan pasar? Que la gente no le va a gustar. Pero ¿por qué no le va a gustar a la gente si le estamos hablando la palabra de Dios? Del Creador, del que lo crió a Él y a nosotros, a todos. Ese es el que nos crió, ese es el que nos da la vida. Es el que nos da el aire para respirar. Ese es el que está dando la orden. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es el Señor de señores, Rey de reyes. Ese es el Señor de señores y Rey de reyes. Dice que Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él es todo, Él es todo. Él es el que está dando esa orden. Pero ¿por qué entonces la gente se opone?
¿Por qué la gente se opone a que uno predique la palabra de Dios? Están cegados. Dice la palabra de Dios que cuando uno no ha llegado al conocimiento de la palabra de Dios, cuando uno no se ha humillado ante Dios, el diablo lo tiene a uno cegado. Tiene uno una venda en los ojos que no nos deja ver la realidad de lo que es la vida, de lo que es la vida en Dios. A lo bueno le llama uno malo, y a lo malo le llama uno bueno. Esa es la condición. Esos son los pensamientos del hombre. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Que ese ejemplo nos lo dio el Señor Jesús cuando Él empezó su ministerio. Él fue bautizado. Él fue bautizado. Y el bautismo debe ser con conocimiento la persona. Con conocimiento la persona de que, reconociendo que es un pecador, acepta al Señor Jesús, muere para el pecado, muere para lo del mundo, los pecados, los placeres, y resucita. Esa es la sumergión en las aguas. Y resucita para una vida nueva en Cristo Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quién lo dice eso? Dios. Dios. Dios es el que dice, no lo dice el hombre, no lo dice el sacerdote, el pastor. No lo dicen ellos, lo dice nuestro Creador, nuestro Dios, el que nos hizo a su imagen, a su semejanza. Él es el que está diciendo eso. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que no creyere en Jesús, porque Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por Jesús. El camino, para llegar a un lugar necesita uno seguir el camino correcto que nos lleva a ese lugar. Si nos vamos por otro lado, otro camino, no vamos a llegar al lugar que queremos ir. Para llegar a Dios necesitamos a Jesús en el corazón, aceptarlo, para que nos perdone nuestros pecados. El que no creyere será condenado. Es la palabra de Dios. Mateo 28, la palabra de Dios, vamos a estar ahí en Mateo 28. Mateo 28, la palabra de Dios dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús dice esto. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder. Dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí nuevamente nos está diciendo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. A un niño, un recién nacido, no se le puede, como acá dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ya con conocimiento, ya con entendimiento, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Amén. Es la palabra de Dios. Y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la palabra de Dios. Es el medio para uno obtener la vida eterna. La vida eterna que nos promete nuestro Creador. Yo creo que usted, así como yo, creemos en ese Dios. En ese Dios que hizo los cielos y la tierra y que nos hizo a nosotros. En ese usted cree, en ese yo creo. Y ese es el Dios que dice esto. Esta palabra. Ese es el Dios. Ese es el Dios que dice esto. Y así es como obtendremos la vida eterna. Gloria a Dios, es la palabra de Dios. Dice, vamos a leer ahí el Salmo 89. Dice, el Salmo 89, vamos a leer la palabra de Dios. Salmo 89. El 89, 11. Será con... es el 89, 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. Nuestro Dios dice. Ahí está hablando el salmista David. Dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. El mundo y su plenitud es lo que Dios hizo. Tú lo fundaste, el norte y el sur. Tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. El norte y el sur tú los creaste. Todo crió Dios. Tuyos son los cielos, tuya es la tierra de Dios. Dios los hizo y le pertenecen a Dios. Es la palabra de Dios. Vamos a leer en Job 41. La palabra de Dios ahí dice. Gloria a Dios. La palabra de Dios. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Eso es lo que dice el Señor. Todo lo que hay es lo que hemos estado viniendo leyendo. Es lo que estamos leyendo. Que todo fue hecho por Dios y para Dios. Y Dios hizo todo para su creación. Y todo para su creación, que somos nosotros. Es usted y yo. Somos la creación de Dios. La creación de Dios. Éxodo 9:29. La palabra de Dios dice. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra,
para que sepas que de Jehová es la tierra. Ahí podemos ver que es cuando vinieron los juicios a Egipto. A Egipto. Al faraón. Pero Dios, lo que vemos, estamos viendo que todo fue creado por Él y que podemos obtener la salvación por Él, por el Señor, que dio su vida en la cruz del Calvario. Fue enviado por nuestro Dios. Por nuestro Dios. Ahí ya vamos a estar leyendo en Hechos 7. En Hechos 7. Hechos 7. La palabra de Dios dice: el cielo es, dice Dios, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. Si el cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies, dice, ¿qué casa me edificaréis? Nos dice, ¿qué casa me pueden edificar? Si Él es grande, si Él es poderoso. Es la palabra de Dios, dice ahí. Dice, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dios es grande y poderoso. La tierra el estrado de sus pies. El cielo es su trono. Es grande nuestro Dios. Es grande, pero así como es grande, también ese Dios poderoso viene a morar a nuestro corazón. Ese Dios poderoso viene a morar a nuestro corazón. Cuando nosotros lo recibimos, cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros le decimos que venga a nuestro corazón. Ese es el Dios poderoso. Ese es el Dios grande. Ese es el creador del cielo y la tierra. Ese es el creador de nosotros. Puede estar en nuestro corazón. Porque dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Está en nuestro corazón nuestro Dios. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Sí, Dios hizo todas esas cosas. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre. El Espíritu Santo dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. O sea, no lo aceptamos al Espíritu Santo. Nos resistimos. Como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Sabemos que nuestros padres, cuando no tenían entendimiento de la palabra de Dios, y alguien les hablaba de la palabra de Dios, alguien se convertía al Señor y quería compartir lo que había recibido, se enojaban, los apedreaban. Y cuántas cosas se ven en nuestro país y en diferentes lugares, rechazando a Dios, rechazando a su Creador. Y dice la palabra de Dios que no se lo hacen a ellos, sino que se lo hacen a Dios. Cuando Saulo iba persiguiendo a los cristianos, iba en contra de los cristianos, iba a traer los cristianos
para llevarlos a la cárcel. El Señor Jesús se le apareció y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí el Señor Jesús se le apareció y le dijo: ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero los cristianos llevaban el mensaje de la palabra de Dios. Y estaba persiguiendo a Jesús. Estaba en contra de Jesús. Los que están en contra de los cristianos están en contra de Dios, en contra de Jesús, el dador de la vida, el que les da la vida a ellos mismos. Pero el diablo no nos tiene cegados. No vemos la realidad. Para eso Dios viene a libertarnos. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero dice el Señor: yo he venido para dar vida, y vida en abundancia, que es la vida eterna. Y ahí fue donde reconoció Saulo a Dios. Y le dijo: ¿qué quieres, Señor, que haga? Y ya el Señor le dijo lo que tenía que hacer. Y fue la forma en que Saulo se convirtió al Señor, cayendo a tierra y quedando ciego. Y después fue y oraron por él los hermanos, y recibió la vista. Y fue un gran servidor de Dios, que después de hacer todas esas cosas en contra de los cristianos, a él se las hacían y peores. Y peores, que hubo veces que lo golpeaban y lo dejaban como muerto. Dicen: no, si ya está muerto, lo golpearon mucho, ya está muerto. Se levantaba, Dios lo levantaba y seguía predicando la palabra de Dios. Ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra, que lo hizo a usted y a mí. El que nos da la vida, el que nos da el aire para respirar. Este es el que le estoy hablando. Palabra de Dios dice: y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. A los que predicaban la palabra de Dios, dice, los mataron. De a quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. Aquellos que llevaban la palabra de Dios eran como unos ángeles, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían. Cuando les decían estas cosas, dice que se enfurecían los que estaban en contra de Dios. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo mataron a pedradas. Dice, habiendo dicho eso, durmió. Pasó a la presencia de Dios.
él pasó a la presencia de Dios. Estaba de grado ante los ojos de Dios. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿qué va a ser de aquellos que lo mataron? De aquellos que lo apedrearon. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Usted quiere ser uno de los que estén a favor de la voluntad de Dios o uno de los que están en contra? ¿De cuál lado quiere estar usted? ¿Del que está a favor, del que le da la vida a usted? ¿Del que le da el aire a usted para respirar? ¿O va a estar en contra de él? Es la palabra de Dios. Y usted no ha aceptado a Jesús en su corazón, acéptelo hoy. Hoy es el día que Dios le está hablando a usted, que no le ha recibido. Acéptelo en su corazón y obtendrá la vida eterna. Y a usted que ya tiene a Cristo en su corazón, ya lo ha recibido, afírmese, afirmémonos en la palabra de Dios, en lo que hemos creído. Usted quiere aceptar a Jesús en el corazón en estos momentos, le puedo acompañar a hacerlo. Señor mi Dios, gracias, he escuchado su santa palabra. Le pido en estos momentos que venga, que entre a mi corazón, lo acepto como mi Salvador. Reconozco que soy un pecador, me arrepiento, vengo a usted, aceptando al Señor Jesús como mi Salvador. Escriba mi nombre en el libro de la vida y así en aquel día irme con usted. Se lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga.